Pero no, a mí me interesa la gente. Dice, no, a él no le interesaba a la gente. No es que la gente cuando usted escucha eso, no es que la gente esté preocupada, hay algo más. Hay algo más. Alguna molestia, algo hay en la persona. Y dice, y no es porque se preocupara por los pobres, sino dice porque él tenía la bolsa del dinero. Y entre más entraba, más sacaba él. Entre más sacaba. Entonces imagínense, mira Judas, vendimos este perfume $300, mételos allí. Y más si no le dijeran a nadie, nadie tiene que saberlo, y nomás 200 me sacaba él. Caja chica. ¿Entiendes? Entonces, el Señor lo puso al descubierto y le dijo al final, y le puedo decir una cosa en conclusión, dijo el Señor, la verdad, pobres siempre habrán entre ustedes. Necesidades siempre habrán entre medio de la gente. Todos, unos tenemos necesidad de una cosa, otros tenemos necesidad de otra, y a veces hay gente que aparentemente está necesitada y no está necesitada, y vemos algunos que aparentemente no estamos necesitados y tal vez somos porque estamos más necesitados. A veces porque a veces cualquiera dice, el pastor no tiene necesidad. A veces uno así se pone. El hermano Nestalí no tiene necesidad, la hermana no tiene necesidad, uno no sabe. A veces nosotros vemos y uno no sabe cuánto tiene hermano Nelson de estar sin trabajo, pero claro, como él no pasa aquí diciendo, hermanos, estoy sin trabajo, habemos otros que sí va, cualquier cosita, hermano, todo el mundo como dicen, como la gallina, a un huevito pone y hace una gran bulla, todo el mundo se da cuenta, y cuando vas a ver el huevito así, que es pura pena. Hay gente que es bullista, bulliciosa, y hay gente que no le toca, híjole, va. Entonces, por eso la Biblia dice, hay gente que pretende ser rica y es pobre, y hay gente que pretende ser pobre y es rica. En mi pueblo había un señor que le decían maestro Pucho, Anselmo se llamaba. Murió el señor. Un tío mío una vez lo quería matar, le dijo, mira Anselmo, le dijo. Mi tío era coronel y le dijo, mira Anselmo, viéndolo bien, vos sos el más feo de aquí del pueblo. Te voy a ahorcar, le dijo. Ay, don Beto, no, pero cuando vio que era en serio, que el tío Beto fue a agarrar el lazo, mire, el pobre viejito salió encarrerado, andaba el viejito así, andaba con una su gran joroba. El viejito estaba hasta lástima, pero estaba podrido en billetes. Un montón de billetes que tenía guardados. Cuando se murió, los hijos y los nietos sacaron un dineral increíble que el viejito había guardado. En sus años vendió granos, dicen allá, ya abastecía maíz, arroz, tenía buen billete guardado. El señor ya estaba viejito, pero no era ningún tonto. Hay gente que aparenta ser rico, muy acá y todo eso bien vestido, pero no sabe ni para gasolina anda uno. Eso en la Biblia no miente. Entonces, Judas dijo, perdón, el Señor dijo de Judas que él no se preocupaba de los pobres, pero que siempre iban a haber necesidades, siempre iban a haber pobres, siempre va a haber gente con necesidad. Pero por el hecho de que haya gente siempre con necesidad, no quiere decir que se tienen que dejar de hacer cosas, no voy a decir más importantes, pero cosas importantes. ¿Me entiendes? O sea, todo es importante. A veces nosotros pudiéramos decir, en lugar de comprar micrófonos, mejor ayudémosle a la gente necesitada. Ambas cosas son necesarias. Nunca vamos a comprar el micrófono porque siempre vamos a tener gente con necesidad. Entonces, la gente no es que esté preocupada por la demás gente. No es que es porque hay algo no hay paz, hermano, que lo lleva, que lo empuja, que lo inclina a algo erróneo. Y ya está en su corazón. no hay paz. Cuando eso pasa, hay un segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? La traición. La traición. La traición. Espera el momento, hoy es el momento. Él tiene a sus espaldas algo, como dicen, un as debajo de la manga, una tranza que está preparando. La traición. Y ahora va y negocia
con los sacerdotes, aquel de apariencia espiritual, aquel de preocupación, va y traiciona escondido. Ahí llega como que nada. Llega como que nada ha pasado. Y ve a Jesús y le dice: amigo, amigo. Se acerca y le da un abrazo y le da un beso. Aquel que supuestamente muy preocupado de las demás personas. Pero ya tenía una traición. Por eso la Biblia dice: no escuches a aquel que habla lisonjas, porque maldad hay en su corazón. Amigo, le dijo. Y había traicionado a Jesús. Tenía un negocito por allí, vendiéndose tan vil y tan bajo por 30 monedas de plata. No era ni oro, de plata. De plata. 30 moneditas de plata. Ya se había vendido por 30 monedas de plata. ¿Sabe que 30 monedas de plata en los tiempos de Jesús apenas equivalía a 150 denarios? O sea, la mitad de lo que valía el perfume. 150 denarios. 30 piezas de plata. A eso él se había vendido. Prácticamente por nada. Era una nada. Como hoy en día entregar una vida. Medio año de salario, 10,000, 12,000 dólares. Quitarle la vida a alguien por 10,000 dólares. Arrebatarle la vida a una criatura por 10,000 dólares. Es la vileza que puede convertir un malvado que agarran criaturitas de 4 o 5 años, los descuartizan, les extraen sus miembros para traficar sus órganos. Por ganarse, ¿cuánto? 8,000 dólares por un riñón, 10,000 dólares por un corazón. Vil, bajeza. Pero la gente que tiene maldad en su corazón no tiene medida. No tiene medida. Y vendió al Señor por 30 monedas de plata. Ahora tiene el dinero. Contento. Según él, nadie sabe. De repente entra un remordimiento. No un arrepentimiento, un remordimiento en su corazón. ¿Qué hice? La verdad, el pastor era buena onda. Tranquilo. ¿Cómo habíamos comido con él cuando íbamos a Galilea, cuando íbamos a Betania, cuando estábamos allá, comimos las cosas que él hacía? Como él de veras, de verdad sí se preocupaba por la gente. ¿Cómo estaba ahí? Lo que yo le hice, la verdad, no era él el problema, era yo. Lo que yo le hice. Y con aquel remordimiento, y tuvo un arrepentimiento, pero un arrepentimiento no de un cambio en su interior, sino que un arrepentimiento de la acción que había hecho, como una persona que se puede arrepentir de haber fallado, de haber algo hecho incorrecto, pero no tiene el valor suficiente de ir y pedir perdón, ¿verdad? No tiene el valor suficiente de ir delante de la persona. Nosotros tenemos el error de que nosotros ofendemos a las personas en público y queremos que nos perdonen en privado, ¿verdad? Ofendemos a las personas en público y queremos que nos perdonen en privado. Una oración, todos quedamos perdonados, mejor hermano, privado, no puede. Entonces viene y agarra las monedas de plata y se las lleva a los sacerdotes. ¿Y saben qué? Le dicen: no, he entregado sangre inocente. Si ese hombre es buena onda, si ese hombre, yo he visto todo lo que él ha hecho, yo no tuve que haber hecho. Y le dice: ¿saben qué? Aquí está el dinero. Obviamente el trato no se podía deshacer. Él está devolviendo el dinero, pero el trato no se podía deshacer. Ahora es una cosa bien importante que los sacerdotes agarraron
agarraron las 30 monedas y recordaron uno de los pasajes bíblicos que dice: no entrará el voto de ningún perro ni de ninguna prostituta al tesoro de Jehová. Dijeron: este dinero está manchado, no podemos contaminar las finanzas. Tiraron las monedas. Hay una historia, ahorita se la voy a contar. Una vez en las clases que doy con los hermanos, preguntamos, porque les he preguntado a varios pastores: ¿y si a usted, un narcotraficante, le regalara $1,000,000, usted lo agarraría o no lo agarraría? Dinero que usted sabe que lo ha obtenido a costa de derramar sangre inocente. De uno me dijo: yo sí lo agarro y compro una radio y predico el evangelio. Suena bien. Suena bien. Suena bien. Pero que lo haga. Pero otros dicen: no, aunque suene bien, yo no contaminaría lo mucho o poquito que Dios me ha confiado. No lo contaminaría. Yo no permitiría que ese dinero que se ha ganado incorrectamente entre. Si el Señor dijo que no entraría el voto de ningún perro, es como que una prostituta, una mujer se vaya a prostituir y diga: bueno, este mes el negocio estuvo mal, estuvo bien, gané $500, son 50 de 10. Puta madre, eso, hermano, no. El pastor bendiciendo el Tagazo. negocio. Ajá. Imagínense. Y vengo, pastor, aquí le traigo el diezmo del negocio de la noche. Pero la Biblia dice: no, eso no lo podías meter al fondo, en la tesorería. Entonces, ahí entra un discurso, una cosa que pero lo que le quiero decir es que muy hipócritas, fariseos, malvados, lo que hayan sido esos sacerdotes, tuvieron más dignidad que muchas iglesias hoy en día. Tuvieron más dignidad que muchas iglesias hoy en día, donde no les importa nada, lo único que les importa es que trajeran el dinero. Que trajeran el billete. ¿De dónde lo trae? ¿Cómo lo obtiene? Usted traiga el billete. A mí no me interesa de dónde usted lo saca. Usted traiga el billete. Hay muchas iglesias con una dignidad muy baja y estos nos dijeron: no. ¿Cómo vamos a meter ese dinero de regreso acá? No. Seguimos con Judas. Vio las monedas tiradas. Dice que se las dio, se las tiró y salió corriendo. Pero aquellos las agarraron y dijeron: no, ¿sabes qué? Esto no es de nosotros, la tiran para allá. Esto no lo podemos tomar. Entonces, Judas se regresa y recoge las monedas. Y agarra el costadito de monedas. ¿Qué hago? Entregué sangre inocente. Quise deshacer el trato o entregarlas para que eso ya no. Pero estos no la agarraron, me la volvieron a tirar. ¿Qué hago? Y era tanto lo que había en su corazón por la hipocresía de aparentar, preocuparse por la gente, por la hipocresía de la traición, por la bajeza de haberse vendido por tan poco, que dice: no me puedo quitar la vida. Esto es tremendo. La gente es así. Bueno, yo decía este rollo de las historias, anécdotas, biografías, bitácoras, como le llamemos, de estos. Puedo hablarle de la de Caín, de que una buena mañana se levantó, se fue a bañar y ya tenía planes de lo que iba a hacer con su hermano. Ya sabía que lo iba a invitar, quizás hasta un día antes lo había invitado y le había dicho: mi hermanito lindo, quiero que vayamos al campo, quiero llevarte a enseñar las cosechas, las siembras que yo he hecho.
y aparentemente le mostró a su hermano que sí se preocupaba por él, y vamos y te voy a regalar elotes y ayotes de los que he cosechado, porque Caín cultivaba. Entonces imagino que le mostró preocuparse, y le mostró caridad, y le mostró algo. Dice, lo invitó al campo, vamos, le dijo. Estaba él planeando todo, por dónde lo iba a llevar, por dónde lo iba a pasar, en dónde iba a estar escondida la tranca o la piedra, lo que él utilizaría para descontárselo. Ya tenía el momento justo ya planeado. Primero, la apariencia de presentarse como una persona preocupada, amorosa por mi hermano que necesita, pero ya todo planeado para el momento preciso, no solamente dar el paso de la traición vil, sino que también de avalancharse y arrebatarle la vida. Y después cobardemente estar delante de Dios, me encuentra alguien y me va a matar. Como decían ahí, después de matar al tigre le tenía miedo al cuero. Ahora afligido, alguien que, ¿por qué no con la misma valentía se paraba y decía, con que maté a mi mismo hermano, le voy a tener miedo a otro que venga? Me le voy a poder. No, la cobardía, porque esa es característica de las personas que actúan de esa manera. La cobardía. Y una cantidad de historias más. Puedes hablarle quizás la cobardía de Joab. Joab era un general de 5 estrellas del ejército de David, un hombre pesado, el que dirigía los ejércitos, pero ese hombre tenía un corazón lleno de maldad. Y Saúl tenía un escudero que también era general de 5 estrellas llamado Abner. Y en cierta ocasión, por el celo que le tenía, se dio cuenta, él al llegar, le dijeron, ¿sabes qué? El rey David ha estado sentado platicando con Abner. Con Abner sí han estado platicando, y se llenó de celo. ¿Y qué platicaban? ¿O por qué? ¿O qué? Que no sé qué. Y como nadie le dijo qué estaba pasando, tendió una trampa. ¿Y dónde está Abner? Abner ya se fue. Vayan a llamarlo, díganle que venga. Y fueron a llamar a Abner y se regresó Abner. Dice, el rey te llama. Y él regresa bien tranquilo. Cuando iba, encuentra a Joab enfrente de él. Y sale Joab y lo mira y le agarra su quijada y le dice, mi hermano. Así dice, mi hermano, dice. Y el otro bien confiado no se dio cuenta que este llevaba una daga en la mano. Y cuando lo abrazó y le dijo, mi hermano, le metió la daga aquí abajo de la 3ª o de la 5ª costilla, dice la Biblia, lo mató y lo hizo que prácticamente se ahogase en sangre. Lo hizo en Hebrón. Hebrón era una ciudad de refugio, en donde Dios había estipulado 6 ciudades de refugio, donde a nadie se le podía quitar la vida, donde a nadie se le podía condenar, donde a nadie se le podía juzgar, donde a nadie se le podía traicionar, dar la espalda, hacerle absolutamente nada. Esas 6 ciudades de refugio, la gente, por mucha culpabilidad que tuviese, podía moverse con libertad. Al menos que se saliese de esos límites, esa persona podría caer en manos del vengador y el vengador podría arrebatarle la vida. En otras palabras, si alguna persona había cometido un error accidentalmente, quizás póngale en el trabajo, le tiró la herramienta a su compañero de trabajo y accidentalmente le cayó, lo desbalanceó y se mató, la familia del difunto iba a tener ese rencor y iba a decir, este me lo mató, o si un día pasó, como sucede hoy en día, paso yo a la casa de Neftalí, y le digo, Neftalí, vente, vamos a dar una vuelta, venite, acompáñame, quiero que vengas conmigo. Y yendo en el carro, chocamos, y Neftalí muere, yo quedo vivo, la mamá, un odio, un coraje, porque yo llegué a sacar a Neftalí, entonces la gente tenía ganas de venganza. Entonces, estando en esas ciudades, no se le podía hacer nada a la persona.
No puedes hacerle nada. Está en esta ciudad y si haces algo, la mano de Dios va a estar contra ti, porque Dios ha asignado estas ciudades y nada se le puede hacer a la persona durante él esté en ese lugar. Y Joab mató a Abner vilmente en la ciudad de refugio, en Hebrón. Eso pesó grandemente y cayó una maldición para su descendencia por haber hecho eso en un lugar donde no lo tuvo que haber hecho. Es muy similar. ¿Qué es esto? Esto es una ciudad de refugio. Las iglesias son ciudades de refugio, donde no se le puede condenar a nadie, no se le puede juzgar a nadie, no se le puede estar echando en cara. Al contrario, hermano, es un lugar donde debemos de acuerparnos, debemos de apoyarnos, debemos de amarnos, y aquel llega y le dice, mi hermano, pero con una maldad, con una traición. Quizás uno de los hijos del rey David, a Absalón. ¿Sabe qué dice la Biblia que hacía Absalón? Dice que se paraba en la entrada de la puerta de la iglesia, ahí se paraba él. Pasaban, dice, toda la gente cuando iban a entrar a la ciudad, que iban al mercado, y él ahí estaba parado, y dice que uno por uno los saludaba de abrazo y beso. Cuando iban entrando, Absalón se paraba, hermano Neftalí, un gusto, qué alegría, que venga paz, hermano Saldaña, mire. Y dice, a todos los que entraban a la ciudad, los saludaban con abrazo y beso. Y cualquier persona sin discernimiento decía, qué lindo el hermano Absalón, qué buena onda el hermano Absalón. Pero ni el pastor, mire. Y miren, con un abrazo y un beso, y todos los días ahí está. Bien espiritual ese hermano. Y dice que su corazón estaba lleno de odio en contra del pastor. Y por eso él estaba persuadiendo a la gente porque se quería vengar. Así dice la historia. Y cuando pudo, que ya la gente creía y veía a Absalón, lo reunió y les dijo, hoy yo soy el pastor, hoy yo soy el rey, hoy ustedes van a reconocer que saben que soy muy espiritual. A ver, ¿cuándo el pastor les ha dado un abrazo? A ver, ¿cuándo el pastor les ha dado un beso? ¿A que nunca? ¿Quién lo ha hecho siempre? Yo, Absalón. No, pues sí. Y dice, le siguió una cantidad. A David le dolió en su corazón. No puedo creer que mi hijo haga esto. No puedo creer todo esto. Pero ¿qué pasó? En la traición que él hizo, en el levantamiento que él hizo, ya la mano de Dios estaba en contra de él. Dice la Biblia que él se creía mucho porque era guapo, porque era muy parecido. Y tenía un pelo que, y hasta allí dice el pasaje, ¿cuántas libras pesaba su pelo? Un pelo bien bonito, peinado, o sea, con aceite, el pelo del cuate bien bonito. Cuando galopaba, el pelo, así como iba la cola del caballo y el crin del caballo, también la melena de él se desplegaba en medio del viento cuando él galopaba. Era conocido todo eso. Ahí viene al salón y pasaba aquella figura bien bonita y su pelo. Pero un día dice que huyendo, porque se había descubierto lo que había en el corazón de él, que en realidad no era amor, no era preocupación por la gente, de verdad no era una transparencia de que él tuviese cariño de ver a la gente. Dice que un día, huyendo, quedó trabado de su pelo entre medio de unas ramas, y fue tan terrible que quedó colgado, el caballo fue de largo, y él colgando del cabello. Imagínense cómo era su cabello, que no pudo ni salvarse, y los que le perseguían agarraron 3 flechas, se las dispararon y las 3 se las pusieron en el corazón, y así murió él, con su corazón lleno de toda la falsedad, apariencia de preocupación por la gente que había. Y hay una cantidad de historias que puedo seguirle contando, pero hoy le estoy contando la de Judas, aunque ya le conté varias, ¿verdad?
Pero la de Judas. Dice el libro de Hechos, lo lee conmigo. Hechos capítulo 1. Amén. Hechos 1. Verso 16. Dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. O sea, el propósito de Dios había sido grande con Judas. Le había dado la oportunidad de servir en la obra del ministerio. Verso 18. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Dice el verso 18 que con el salario de su iniquidad, o sea, el dinero que él había obtenido de su maldad, fue y compró este campo. Las monedas que los fariseos, los sacerdotes no quisieron meter, las tomó él. Y en su angustia fue y compró una propiedad. Compró ese campo, lo hizo. Y allí en ese lugar fue, se puso el lazo y se colgó. Se ahorcó. Y fue tan terrible que si no terminó de morir cuando el lazo le apretó, para su maldición, la rama se quebró y se despeñó. Se fue. Y cuando cayó abajo, su cabeza se desparramó y murió más de que su cabeza se quebró y sus entrañas se desparramaron que de haber sido ahorcado. Y dijo Pedro: así terminó esta persona que hasta tenía parte en este ministerio. Pero hoy será desierta su habitación, nadie vivirá en esta ciudad y otro va a tomar su oficio. Dice verso 18: este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama. Así murió Judas. El que aparentemente Era bueno. era bueno. El que aparentemente se preocupaba de la gente. El que aparentemente pensaba en los pobres. El que aparentemente mostraba una cara, como lo hicieron los demás. Una buena pista de una persona que empieza es de verdad se preocupa por la gente. De verdad esta persona lo hace porque le interesa a la gente. ¿O qué es lo que hay en el corazón de estas personas? Primer paso, aparentar que no interesa a la gente. Segundo paso, la traición. Tercer paso, venderse vilmente por unas cuantas monedas. Cuarto paso, quitarse la vida. Había un hombre llamado Ahitofel en el Antiguo Testamento, era un consejero, los tiempos del rey David, era muy similar.
El hombre hablaba y dice que cuando dice la escritura, sí, que cuando hablaba Ahitofel, parecía que Dios era el que hablaba, así dice. Que cuando el cuate hablaba, hasta parecía que era, oye, hermanos, que es tan espiritual. Cuando hablaba Ahitofel, parecía que era Dios el que estaba hablando. ¿Qué dice? Parecía, no que era Dios el que estaba hablando. Y la gente estaba atónita y decía, Ahitofel, si es un hombre muy inteligente, Ahitofel es muy sabio, ese hombre sabe. Bueno, imagínense que aconseja al rey, el pastor ni sabe, Ahitofel es el que está ahí. Y en cierta ocasión, Dios puso en el corazón de David que no lo escucha, porque el corazón de este hombre está corrompido. Lo que conoce, la sabiduría que tiene, la está usando para su propio provecho, para manipular, para querer imponerse. Ya no lo escuches. Y como David ya no lo quiso escuchar, él empezó a hacer un montón de cosas allí. Y por último, como David no lo quiso escuchar, se enojó tanto que dice la Biblia que se fue para su casa, puso su casa en orden, arregló todas las cosas que tenía que arreglar y puso el lazo y se ahorcó. Es el individuo que aparece ahorcado en el Antiguo Testamento y se ahorcó. Porque cuando no hay rectitud, hermanos, en el corazón, la Biblia dice, sean todas vuestras cosas hechas con amor. Cuando usted hace algo, lo hace con amor, como para el Señor. Por eso es que uno no